Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, muy interesante y que me ha encantado personalmente investigar. Y son esas reglas que, al parecer, fueron diseñadas para darle un toque de caos controlado al juego. Porque claro, ¿qué sería el fútbol sin reglas revolucionarias? Desde la aparición de tarjetas que convierten a los árbitros en semáforos humanos, hasta la evolución del fuera de juego, que ha generado más dolores de cabeza que una resaca de domingo. Y el VAR, esa herramienta que prometió justicia, pero solo logró agregarle tensión y memes a nuestras vidas. Así que prepárense, porque hoy vamos a hablar de 3 reglas que cambiaron para siempre el fútbol y nuestras almas. Regla 1. Tarjetas amarillas y rojas. Cuando el fútbol se puso en modo Monopoly. El maravilloso año 1970. No solo fue el primer mundial televisado a color, sino también el debut de las tarjetas amarillas y rojas. Una idea brillante que básicamente le dio poderes de supervillano al árbitro. ¿Quieres arruinarle el día a un jugador? Saca una amarilla. ¿Quieres poner el partido emocionante? Sácale la roja. Y lo mejor, ni siquiera necesitas darle una explicación lógica. Porque en el fútbol la justicia es subjetiva. ¿Y por qué se implementaron? Bueno, resulta que antes los árbitros intentaban comunicarse con los jugadores por señas, como si fueran sordomudos jugando charadas. Pero, como los futbolistas no son precisamente los seres más racionales del planeta, un inglés dijo, ¿y si usamos tarjetas de colores? Y así nació el sistema. Algo tan simple como convertir las sanciones en un juego de uno. Imagina ahora el primer partido con esta regla. Un árbitro con una tarjeta en la mano, sintiéndose el rey del universo, mirando a un jugador y pensando, ¿qué pasa si saco esto? Y desde ahí empezó la comedia con las tarjetas. Primero con advertencias suaves y que todos hemos visto. No me obligues a sacarla, ¿eh? Y luego con decisiones que parecían tomadas con un dado en la ruleta. Desde entonces el fútbol nos ha regalado momentos épicos. Como jugadores que ven una amarilla en el minuto 5 y pasan el resto del partido jugando con más miedo que un turista en una favela. O esos que fingen demencia total sobre su saco. Y ni hablar de las rojas directas, que han dejado equipos con menos jugadores que empleados en un call center un viernes por la tarde. Y lo mejor, la interpretación del árbitro. Porque no importa qué tan clara sea una falta, siempre existirá esa duda filosófica sobre si es amarilla, roja o simplemente un sigamos jugando. Al final, lo único seguro es que cada vez que un árbitro mete la mano en su bolsillo, todo el estadio contiene la respiración como cuando entras a un baño público después de otra persona. Regla 2. El VAR. Cuando la tecnología decidió arruinar el fútbol. El VAR llegó con una promesa, acabar con la polémica. Pero amigos, si hay algo que el fútbol ama más que el dinero y las simulaciones de animar, es precisamente la polémica. Así que el VAR no solo no la eliminó, sino que la llevó al siguiente nivel. Ahora, cada vez que hay un gol, en lugar de celebrarlo como se debe, tenemos que esperar a que un grupo de árbitros en una cabina revise la jugada desde 37 ángulos distintos, con una precisión que ni la NASA usa para enviar cohetes al espacio. Y cuando finalmente dan su veredicto, siempre hay un equipo que queda con cara de ¿qué mierdas acaba de pasar? Lo peor es que hay árbitros que pasan más tiempo en la pantalla del VAR que un adolescente con TikTok. Y cuando finalmente deciden algo, la mitad del estadio aplaude y la otra mitad busca en Google cómo interpretar el reglamento para entender la decisión. Y ni hablemos de los penales. Antes, si un delantero era derribado, el árbitro decidía en 3 segundos. Ahora, con el VAR, revisan jugada cuadro por cuadro, le aplican inteligencia artificial, recrean la escena en 3D y aún así, a veces se equivocan. Y casi siempre a favor del Madrid. El resultado, los partidos duran más que una boda de pueblo y la emoción de gritar un gol es reemplazada por la angustia de esperar que los del VAR lo validen. Regla 3. Evolución del fuera de juego. Porque entenderlo no es para humanos. El fuera de juego, esa maravillosa regla que ha hecho que millones de fanáticos griten y se enojen con demencia, mientras sostienen una cerveza en una mano y la dignidad en la otra. Esta regla ha cambiado más veces que la nómina del PSG, pero básicamente trata de evitar que los delanteros se planten frente al arquero con la misma comodidad con la que un oficinista se acomoda en su silla después del almuerzo. Antes, si estabas adelantado por 1 milímetro, te anulaban el gol sin miramientos. Ahora, con el VAR, si un pelo de la ceja izquierda del delantero está fuera de lugar, es suficiente para invalidar una jugada. Imaginen un grupo de sabios del fútbol encerrados en una habitación oscura, tratando de definir cuál es el fuera de juego mientras lanzan dados locos. Si el atacante está más adelantado que el penúltimo defensor, pero solo si la pelota viene en diagonal. Y si es pato o un orejón, ahí es fuera de juego. Unos genios. El problema es que en la práctica, entender esto es más difícil que explicarle impuestos a un influencer. Y si a esto le sumamos el VAR, que mide hasta la sombra del delantero para decidir si está en posición adelantada, la cosa se vuelve aún más absurda. Un dedo del pie fuera de lugar y ¡pum!, anulan el gol. ¿Qué sigue? Lo mejor de todo es que los árbitros de línea han desarrollado un talento especial.
Primero dejan correr la jugada, esperan a que el delantero celebre y ahí sí levantan la bandera para que el gol sea anulado. Es básicamente la forma más efectiva de arruinar emociones. Es como dejar que alguien abra su regalo de cumpleaños, sonría de felicidad y luego decirle, perdón, es para otra persona. Y ni hablar de defensores que han perfeccionado el arte de levantar la mano y mirar al árbitro, con más seguridad que un político negando corrupción. Lo hacen en automático, como si presionaran un botón mental que dice, ahí fuera de juego. Y a veces funciona, porque claro, si lo pides con suficiente convicción, el árbitro lo puede conceder. Así de científica es la cosa. Conclusión, el fútbol será cada vez más absurdo. Así que ahí lo tienen, 3 reglas que supuestamente hicieron del fútbol un deporte más justo, pero que en realidad lo han convertido en una mezcla entre un show de comedia y una serie de suspenso de Netflix. Entre tarjetas que arruinan partidos, fueras de juego que requieren un título en geometría y el VAR que parece más un programa de edición de video que una herramienta de justicia, el fútbol sigue siendo el hermoso desastre que tanto amamos. Pero bueno, si siguen con estas genialidades, no me sorprendería que en unos años introduzcan el VAR mental para detectar la intención del jugador antes de cometer una falta. O mejor aún, que el árbitro tenga un botón de autodestrucción por si el partido se sale del control. No olviden darle like, suscribirse y comentar cuál de estas reglas ha destruido más su felicidad futbolera. Nos vemos en el próximo episodio de Jugamos de Quinta. ¿Ya?